Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Estamos en una serie acerca de la familia y estaba meditando en esta semana acerca del papel, del rol de la mujer y pues de alguna manera Dios hace sentir a mi corazón algo. Nosotros, dice la palabra, que como iglesia somos sal de la tierra, somos luz, somos una influencia de parte de Dios para el mundo. Nosotros podemos de alguna manera pues ser ejemplo, o debemos de ser ejemplo, porque ese es el llamado que tenemos a ser diferentes como iglesia. Y estaba meditando en lo que hablábamos la semana pasada acerca de Mateo 7:12, creo, sí es 7:12, donde dice que si quieres, todo lo que quieres que los hombres hagan contigo, así haz tú primero con ellos, porque esto es la ley, o porque en esto consiste la ley y los profetas. Entonces, este es un principio que nuevamente quiero reiterar, porque es importante. Yo me podría convertir, o yo pude en toda esta semana haberme metido de una manera fuerte o pude profundizar en lo que es el rol de la mujer y lo que conlleva esto como un llamado especial que Dios le da a las mujeres. Pero llegué a la conclusión, o más bien estuve pensando en que si nosotros no tomamos nuestro rol principal primeramente como hijos de Dios, pues así vayamos a los mejores congresos de familia, así tengamos a los mejores expositores de esa especialidad, los que se especializan en la familia, así hagamos lo que hagamos. Si nosotros no somos hombres o mujeres que verdaderamente aman y siguen a Dios, creo que no cambiaría nada. Y vamos a entrar al tema. Me gustaría que buscáramos Proverbios. Catorce uno. Yo le puse así, que la mujer tiene un papel preponderante en la familia. Y esta palabra significa tener peso, fuerza o influencia superior. Tener fuerza, tener peso e influencia en la familia. La mujer forma una parte fundamental. Creo yo que la mujer, aquí Dios le da una carga, porque es una carga, es un peso con el que debe cargar. Dios sabe cómo o por qué a la mujer le da esta responsabilidad tan grande. Yo lo quiero expresar así: la mujer tiene una parte fundamental en la formación de la familia. El hombre pues es la cabeza, el hombre tiene su rol y es muy importante también, pero creo que la mujer también tiene un rol muy, muy, muy importante, puesto que Dios le pone un peso que solamente una mujer que tenga esta característica puede llevar a cabo. Vamos a leerlo. 14:1 dice: la mujer sabia. ¿Todas las mujeres? ¿Cualquier mujer edifica su casa? Dios
tiene un plan desde la fundación del mundo y Él, la principal, o el plan, o su principal deseo de Dios desde la fundación es que nosotros podamos conocerlo a Él, podamos tenerlo como nuestro todo, darle toda la gloria a Él, conocerlo cada vez más y más, ser dependientes totalmente de Él. Este es el plan que Dios tenía, nos creó para su gloria, para que nosotros lo alabáramos, para que nosotros magnificáramos su nombre y le honráramos sobre todo. Este es el plan de Dios, este es el plan de Dios para la familia. Pero hay una virtud específica y especial en la mujer que es de Dios. Y dice claramente, la mujer sabia edifica. ¿Qué es edificar? Construye. La mujer sabia sabe qué hacer con la masa en su mano, sabe qué hacer con el barro en su mano. La mujer sabia sabe cómo formar. La mujer sabia sabe cómo hablar. La mujer sabia sabe y llega a un momento en el que ellas conocen a la perfección totalmente a cada uno de los miembros de su familia. Dice claramente, la mujer sabia edifica su casa. Pero hay un contraste. Y también habla de lo contrario. Pero la mujer sabia edifica su casa, más la ¿qué? Más la necia. ¿Qué es la necia? ¿Cuáles son las características de una mujer necia? Una mujer necia es aquella que se rebela en contra de lo establecido por Dios. ¿Por qué hay tanta lucha en el matrimonio? ¿Por qué se lucha por el poder? ¿Por qué se lucha por la supremacía en la familia o en el matrimonio? Porque no hemos aprendido cuál es nuestro rol dentro de la creación de Dios. Una mujer que ama a Dios, una mujer que busca a Dios, una mujer que entiende y que se somete a Dios, no le cuesta entender cuál es su rol dentro de la familia. Es verdad que la familia es la base de una sociedad. Y nosotros podemos ver cómo es nuestra sociedad hoy en día. Y la mayoría de la gente culpa a Dios por todas las situaciones que pasan en el mundo, por todo lo que sucede y cómo vemos cómo las familias están desintegradas, cómo las familias hoy en día no tienen una visión de qué es ser una familia, y no la tienen porque hoy en día los hombres y las mujeres quieren hacer lo que ellos quieren. No se sujetan a la voluntad de Dios. No se sujetan a lo que Dios es. Por eso luchan. Por eso el feminismo cada día se hace más fuerte. Por eso se rompen esos patrones fundamentales de lo que es la familia. Y la familia tiene que ver con esto. Miren, ahora vamos a ver algo. Según Proverbios 1, nos enseña que el temor, ¿de dónde viene? La sabiduría, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el fundamento de la sabiduría? El temor. Dice Proverbios 1, no recuerdo si es el versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es el temor a Jehová. Y esto es importante dentro de una familia. Es claro que una mujer que edifica su casa es porque le pide a Dios sabiduría. Es porque actúa con prudencia, actúa de la manera que Dios le hace sentir en su corazón. Es bien complejo una familia, hermanos. Yo recuerdo a mi abuelita paterna, yo viví mucho tiempo con ella, desde casi mi niñez.
Y ella me decía siempre algo que pues yo no percibía, no notaba, porque pues obvio, yo no tenía ese rol. Pero mi abuelita me decía siempre, mira hijo, los 5 dedos de mi mano, así son mis hijos. Son 5, pero no todos son igual. Y me empezaba a dar especificaciones de cada uno de ellos, de su personalidad. Y me empezaba a decir, mira, fulanito es así y así y así, y sultanito, y los describía de una manera perfecta. ¿Por qué? Porque ella los conocía perfectamente. ¿Por qué Dios le da este peso a la mujer? De edificar su casa. Es por algo. La mujer tiene esa capacidad. La mujer se fija hasta en las cosas más que para nosotros como varones son insignificantes. La mujer le da un valor especial a esas cosas, a los detalles que nosotros como hombres no podemos percibir. Yo siempre he dicho que las mujeres tienen un sexto sentido. Por eso es que Dios le da este rol a la mujer. No estoy diciendo que es toda la responsabilidad del hogar, claro que no. El hombre tiene, los veíamos la semana pasada, el hombre cumple con un rol específico. Y el principal rol del hombre es guiar a su familia hacia la excelencia en el conocimiento de Dios. Y ya vimos que tiene el rol de ser proveedor, de enseñar y de muchas otras cosas más que no vamos a repetir, pero es importante. Miren, la mujer es influyente. La mujer influye más en los hijos que el varón. Una mujer puede manipular a sus hijos. O una mujer puede hacer o puede lograr que los hijos tengan la visión correcta de lo que es el padre. Por eso es importante, dice que la mujer sabia que conoce su rol, que se sujeta, primeramente se sujeta a Dios, pero también se sujeta a su marido cuando la mujer entiende cuál es su postura, cuál es su posición. Los hijos siempre van a crecer con un sentimiento y con un corazón sano hacia las cosas de Dios, pero también ante la sociedad. Si la mujer no le pide sabiduría a Dios, no tiene la sabiduría suficiente en Dios, simplemente va a derribar su casa con sus propias manos. La mujer sabia busca cómo edificar. Pero la insensata, la que no tiene visión, la que no ve un poco más allá, esa con sus manos la va a derribar. Y una de las virtudes que yo considero son importantísimas en la mujer es la formación espiritual que le pueden dar a sus hijos. Yo les he dado mucho ese testimonio de Susana Wesley, pero también conocí a un pastor cuando yo tenía como unos 17 años. Él se llamaba Leonard Nash, él era canadiense, misionero aquí en Morelia. Tuve la oportunidad de conocerlo. Y él dice que desde muy temprana edad su papá se desobligó de ellos. Y la mamá tuvo que tomar ese papel también, de ser padre y ser madre. Y creo que cuando la mujer toma ese papel es porque el hombre rechaza su rol como varón. Y la mujer lo tiene que tomar. Porque los hijos siempre buscan ese calor materno. Y dice él que su mamá era una mujer de oración. Dice, nosotros pudimos habernos descarriado, pero mi mamá tenía una visión, tenía un propósito en su corazón y era firme, y era que sus hijos tenían que ser para Dios.
Y ella hizo todo lo posible. Dice que allá en Canadá, en los tiempos, bueno, allá siempre es frío el clima donde él vivía. Dice que siempre era frío el clima y que su mamá siempre, él que la recordaba sentada. Ellos vivían en una traila, no sé cómo se llaman esas casas rodantes. Y dice que él veía siempre a su mamá postrada, pero con la cabeza afuera de la ventana. Porque dice que esa era la forma en que ella no se distraía y ella se mantenía despierta, porque ella quería, porque ella intercedía a favor de sus hijos. Y esto es muy importante. Una mujer sabia siempre, su principal preocupación, estamos hablando de personas que conocen a Cristo, su principal deseo siempre va a ser que sus hijos busquen a Dios, sean de Dios, y les va a instruir. La instrucción es importantísima. Yo les decía acerca de los patrones que a los hijos siguen. Los hijos jamás siguen, les vuelvo a repetir, lo que tú les enseñas, porque puedes tener buenos consejos, pero ellos no van a seguir tus consejos, ellos van a seguir lo que tú haces. Ellos van a ser imitadores de ti, porque ese es el patrón que están aprendiendo, ese es lo que ellos están viendo. Y es importante. Ahora vamos a buscar ahí en Proverbios 1:8. Fíjense cómo esto es un complemento entre la mujer y el hombre en la enseñanza. No digo que el hombre no enseña, claro que el hombre es fundamental en la enseñanza de un hijo, pero mira lo que dice aquí 8. Oye, hijo mío, ¿a quién le está hablando? ¿Cuántos son hijos aquí? Todos somos hijos aquí. Unos ya también somos padres, cumplimos doble rol, somos esposos, somos padres y somos hijos. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies, ¿qué? La dirección. ¿Qué hace la madre? Y no desprecies la dirección. Esa es la formación. La mujer sabia sabe cómo tratar con sus hijos. Dice, y no desprecies la dirección de tu madre. No desprecies. Es importante lo que la madre hace. Instruye a quién, al niño en su camino. ¿Y qué sucederá? Y no se apartará. Instruye, enséñalo. Dile cómo. Que tus hijos cuando crezcan, también ellos tengan en su corazón, en su imagen, que ellos te recuerden de rodillas, te recuerden orando. Qué importante es esto, hermanos, cuando una mujer comienza a edificar su casa. Fíjense, hace un tiempo atrás me invitaron a predicar en una iglesia. Y cuando yo estaba predicando, se acercó una pareja para que orara por ellos. Y cuando estaba orando, comencé a sentir, decir algo, pero estaba luchando. Pero al final de cuentas lo dije. Y yo le dije a la mujer, hermana, no le quite la autoridad a su esposo. Después de que oré y todo, ya venía en el camino y yo todavía venía luchando en mi corazón. Llegué aquí y al siguiente día todavía así, ay Señor, no haya sido mi carne. Y un día, entre esos días, me habló el pastor de allá, de ese lugar. Y me dijo, ¿cómo estás, hermano? Le dije, bien. Y dije, oye, qué bueno que me hablaste,
quería decirte algo. Fíjate que el día que fui a predicar contigo se acercó una pareja y pues no sé, o sea, sentí en mi corazón decirle a la hermana que no le quitara la autoridad al esposo. Y se sonrió y me dijo, no se preocupe, pastor, lo que usted le dijo, eso era lo que le tenía que decir. Porque, miren, a veces estamos tan desproporcionados que si nosotros no dirigimos nuestro corazón hacia Dios, así como les dije antes, así vayamos a un congreso que específicamente que nos hable de la familia, si nosotros no estamos dispuestos a dejar nuestro orgullo y a someternos a la eterna voluntad de Dios, si nosotros no estamos dispuestos a esto, por más, decía un predicador, por más que te pases dentro de una cochera, no te vas a convertir en carro. Por más que escuches, por más que vayas, por más libros que compres, por más que estés buscando en ese tema, mientras tu corazón no se doblegue delante de Dios y dejes ese orgullo, no vas a poder edificar tu casa. ¿Qué decía el rey Salomón cuando da todo ese discurso de Eclesiastés y nos enseña metáforas, nos pone ejemplos de la vida y cómo debemos de ser? Pero al final de todo dice, el final de todo el discurso, el final de todo lo que he dicho es esto: teme a Jehová y guarda, ¿qué? Sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mientras tú y yo no vayamos delante de Dios y dejemos ese orgullo, lo único que vamos a hacer es estropear el uno al otro, estorbarnos el uno al otro. Y de esta manera no va a haber un crecimiento en tu familia. Yo no estoy hablando de que vamos a tener las familias más perfectas, claro que no, porque la palabra de Dios dice que nosotros estamos expuestos y podemos pecar. Alberga la posibilidad de que tú y yo pequemos, pero también nos dice que todo aquel que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Podremos cometer un error, un pecado, y vamos delante de Dios, nos restauramos con Dios, nos confesamos nuestra falta delante de Dios y nos apartamos, dice que alcanzamos misericordia. Pero si hay alguien que constantemente está en eso, es porque está practicando el pecado. Y todo el que practica el pecado no es de Dios. Cuando nosotros comprendemos esto, como familia, por más dice que su palabra, que por más torpes que seamos, no nos vamos a perder, porque es Dios quien está dirigiendo tu hogar. Es Dios quien está poniendo sabiduría en la mujer y está poniendo prudencia y está poniendo en el hombre esa capacidad de poder ser la imagen paterna correcta y poder decir: Señor, yo quiero ser como mi papá. Yo he escuchado muchos jóvenes decir que no se quieren casar y les preguntan por qué. Dices que para tener una familia como la mía, sea como para tener un esposo como fue mi padre con mi madre, y eso es lo que a veces destruye el corazón de los hijos. ¿Cuántos de ustedes tienen la oportunidad de tener su lugar secreto? ¿Cuántos tienen? ¿O Dios se los impide? ¿Hay algo que impida que yo vaya? Y si estoy haciendo algo mal, y si estoy teniendo una actitud incorrecta, impide que vaya delante de Dios, doblegue mi corazón y le diga a Dios: Señor, estoy mal, estoy equivocado. Esto está afectando la formación de mis hijos. Esto está afectando mi relación con mi esposa. Esto está afectando a este grado.
Y con el tiempo, esto es lo que cosechamos. Yo no digo que como padre sea el mejor, pero busco en Dios. Quiero ser un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, un buen amigo, un hombre de Dios. Ahora, el rol de la mujer es tan importante. Miren, en la instrucción, Proverbios ya lo leímos, Tito 4:5. ¿Ya lo tienen? Ah, caray. No, no es 4, es 2, 4 y 5. Que nada más es 4. Vamos a leer desde el 3. Esta es una instrucción general a la mujer, enseñándole el rol que debe tener en la iglesia, pero sobre todo en su familia. Dice así: las ancianas asimismas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras ¿de qué? Maestras del bien. ¿Cuál es el rol de la mujer en su casa, en la iglesia y donde quiera que están? Maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar ¿a quién? Amar a sus maridos. ¿Y a quién? Y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este es un rol muy interesante y muy importante dentro de la iglesia y dentro del hogar, sobre todo dentro del hogar. Las mujeres, no necesariamente si son puros hijos o si son puras mujeres, de alguna manera son una influencia importante. Tienen que enseñar a sus hijos ¿a qué? Amar a sus esposas. Y a los hijos y a las hijas les tiene que enseñar primero a sujetarse a sus maridos. Tú puedes enseñarle a tus hijas los mejores consejos, les puedes dar los mejores consejos, pero si no te sujetas a tu marido, estás fallando al fundamento de lo que es dar una consejería clara y plena delante de Dios, que va a traer fruto. Si no te sujetas a tu esposa, a tu esposo, no vas a poder. Aquí vas a fallar. Este es el principal fundamento de la enseñanza de la mujer. Es sujetarse, someterse a su marido. Estamos hablando de un marido que se sujeta a Cristo. Estamos hablando de un marido que entiende su rol y que entiende cuál es el orden de Dios. No es que el hombre quede, bueno, yo soy el hombre y la mujer se tiene que sujetar a mí. No, tú también te tienes que sujetar a Dios. También tiene que haber ese fruto en ti. Otro versículo. 2 Timoteo 3:15. Aquí, bueno, vamos a leer desde 14. Aquí el apóstol Pablo está aconsejando a Timoteo y ya es personal, el consejo es personal, la carta dirigida hacia la persona de Timoteo.
Timoteo pues era uno de los colaboradores del apóstol Pablo, uno de los que él llamaba hijos suyos, los que había engendrado por el Evangelio, por medio del Evangelio. Eran de los jóvenes cercanos a él, eran de los jóvenes que estaban aprendiendo de primera mano del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo les estaba dando una enseñanza específica. Pero el apóstol Pablo no estaba ajeno a quien era Timoteo. No solamente conocía a Timoteo, conocía a su abuela y conocía a su mamá. Se tenía una buena referencia de él. Y mira lo que dice en el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué le dice? Persiste. ¿En qué vas a persistir? En lo que has aprendido. ¿De quién lo aprendió? ¿No dice ahí? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la enseñanza que tenía el apóstol, Timoteo? ¿De quién aprendió Timoteo? Que desde la niñez, ¿quién se encarga de su hijo desde la niñez? ¿Quién está con su hijo enseñándolo, corrigiéndolo? Desde pequeñito, desde que es un bebecito, mamá le da un cuidado especial a su bebé. ¿Quién lo amamanta? Mamá. ¿Quién lo cambia? ¿Quién lo baña? Pues en este caso puede haber que también el hombre se involucre, pero normalmente la mujer toma esta responsabilidad. La mamá lo cuida, la mamá lo conoce, lo escucha, sabe cuando hay algo en su cuerpecito anormal. Las mujeres tienen esta virtud. Y aquí el apóstol Pablo le dice, y que desde la niñez, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo un hijo se empieza a llevar al conocimiento de Dios? ¿Desde cuándo? Desde la niñez, siendo una influencia para su hijo de bien. El apóstol Pablo reconoce la labor de Eunice como madre de Timoteo. Ella era judía y su padre era griego, pero ella entiende que el conocimiento que ella tiene por haber sido del pueblo de Dios, tiene una responsabilidad sobre todos los demás de poder conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se le ha revelado a ella. Así tú como hijo de Dios, como cristiano, tienes una responsabilidad muy grande porque Dios se te ha revelado a ti. Porque tú no eres un ignorante de lo que Dios quiere. Porque no somos unos ignorantes de los principios fundamentales que es de estar en Dios. Y le dice aquí, desde la niñez, has sabido las sagradas escrituras. O sea, tu mamá te enseñó, tu mamá te instruyó, tu mamá se ponía contigo a leer la Biblia. Yo les decía que a mí me llamaba mucho la atención la biografía de Juan Wesley, porque él describe a su mamá como la persona que influyó para que ellos fueran hombres de Dios. Dice que su mamá desde la edad de 5 años, cumplidos los 5 años, les empezaba a enseñar a leer y a escribir. Y les empezaba a enseñar a leer y escribir con la Biblia. El primer libro y las primeras frases que ellos aprendían era honrar a Dios sobre todas las cosas. Y esto se quedaba en sus corazones. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará, porque estará bien instruido. Ustedes como mamás tienen esta responsabilidad muy grande. Los hijos pasan más tiempo con mamá que con papá. Y aquí vemos el ejemplo.
creo en el capítulo 1. A ver, vamos a ver si es 2.1. En el 4, en el 2:1-4, dice: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Vemos aquí el testimonio de Timoteo. ¿Cuál era su testimonio? Que no tenía una fe hipócrita, no tenía una fe fingida, era alguien sincero con Dios, era alguien que estaba dando su fruto con Dios. Hoy en día he visto esto mucho desde que yo era niño. Yo veía esto, que cuando la mamá no quiere lidiar con el hijo, lo manda a ver la televisión. Cuando la mamá no quiere lidiar con el hijo, le compra un celular, una tablet, para que el hijo allí se distraiga. Y quizás los tiempos son diferentes, pero cuando la mujer no está o no tiene esa visión de guiar a su hijo, de darle una formación a su hijo, va a buscar la manera de distraerlo con cosas efímeras. Vete a ver la tele. Préndele la tele para que se entretenga un poco. Y esto, con el tiempo, produce hijos que son rebeldes, que no obedecen a los padres. Porque los padres no tomaron esa responsabilidad. Lo vuelvo a repetir, estoy hablando de hogares cristianos. La gente que ignora a Dios, la gente que tiene ignorancia de Dios, pues su ignorancia es natural. Pero cuando nosotros conocemos a Dios y hacemos nuestra ignorancia es voluntaria. Lo hacemos porque no queremos atender la responsabilidad que es tener un hijo. O dejamos que nos los formen en la calle. Yo estaba escuchando a muchas mamás cristianas que estaban ofendidas y que estaban en contra de la reforma, ¿cómo se llama? De los libros, la reforma educativa, por el contenido que hay en los libros. Y la gente que no tiene este peso, este sentir en su vida, le da lo mismo, que sus hijos aprendan lo que ellos quieran. ¿Por qué creen que ahora en estos días pasados muchos jóvenes estaban con esa tendencia que hay? ¿Cómo se llaman los qué? Los que se creen animales, ¿cómo? A ver, hija, ¿cómo? Terians. Y ya toda esta semana estuvimos escuchando eso en diferentes lugares. Y vemos que esto ha crecido. ¿Esto qué es? ¿Sabes eso qué es? El déficit de desatención de los padres a los hijos. Nosotros, al menos yo tomé esta responsabilidad junto con mi esposa. Si mi hijo va a aprender de sexo, que lo aprenda en mi casa. Cuando mis hijos me hacían preguntas así, de repente, pues sí, son preguntas fuertes, pero es tu responsabilidad. Si no sabes qué va a hacer, lo va a ir a preguntar a otro lado donde no le van a enseñar con amor, donde no le van a enseñar tratando de darle una formación de tal manera que se haga responsable. Por otro lado, ¿sabes cómo lo va a aprender? De la manera más morbosa que pueda haber. Es importante, mamás, agarren a su hijo, siéntenlo un rato con ustedes, lean la Biblia con ellos. A mí me admira mucho que de todo tiempo, cuando Ado era un niño, Carmen, todo lo que aprendió Ado de la Biblia fue con Carmen.
Lo que aprendió Job fue con Carmen. Y ahora, decía un tiempo, me dijo Carmen, ¿sabes qué, Rafa? Yo me acuerdo que con Abby y con Job me sentaba y le leía las historias estas de una Biblia que les compró que se llamaba Mi Pequeña Biblia, y era ilustrada, y ellos ahí aprendiendo, y ella les enseñaba, pero con Tirsa no. Con Tirsa fue diferente. Con Tirsa no se tomó ese tiempo. Pero un día dijo, ¿sabes qué, Rafa? Todavía es tiempo. Y ahora las veo a las dos ya tienen rato que están leyendo la Biblia juntas. Toman un tiempo, se da su tiempo, y no estoy exaltando a mi esposa porque también tiene errores. Pero ella se toma ese tiempo con Tirsa y se va. Y está leyendo con ella la Biblia. Y a mí me da gusto eso. Si no lo has hecho, hazlo. Hazlo. Pídele a Dios sabiduría. Sométete a Dios. Tus hijos necesitan ser instruidos. Aunque ya estén grandes, ellos todavía aprenden. Hubo un tiempo en que nosotros nos juntábamos todos y orábamos, leíamos la Biblia y expresaba cada quien lo que había entendido. Y era muy bonito. Pero pues por los tiempos, la universidad y otras cosas, ya no lo seguimos haciendo. Pero esto es importante y hermoso. Aunque nuestros hijos sean adultos, aunque ya tengan hijos y tengas nietos, si se puede, siéntate con ellos y ponte a leer la Biblia. Hagan un devocional familiar. Y sobre todo ustedes que tienen hijos pequeños o hijos jóvenes, busquen en Dios. Reúnanse cuando van a cenar, cuando acaban de comer. Hagan un devocional. Juntos oren a Dios. Juntos pidan a Dios dirección. Sanen su corazón. Si hay algo que tengan que sanar con tu hijo, sánalo. Abrázalo. Busquen dirección de cómo como familia fortalecerse en Dios. Porque esta es una responsabilidad que tenemos como cristianos, ser diferentes a las demás. Nuestra familia ser diferentes a las demás familias. Nuestros hijos ser diferentes a los demás. Yo como padre ser diferente a los demás. Tú como madre ser diferente a los demás. Esto es algo que debe ser. Tómate tu tiempo. Toma ese tiempo especial, importante. Instruye a tu hijo, instruye a tu hija, a tus hijos o a tus hijas. A final de cuentas, hermanos, todos nosotros como padres daremos cuenta de nuestros hijos. Dios no le va a pedir a tu vecino. Dios te va a responsabilizar a ti de tu casa. Cómo me gusta tanto ese pasaje de Jueces. ¿Sí es Jueces? No. No recuerdo ya el versículo. De Josué, perdón. De Josué 1:20, 15-20, ¿qué dice? Yo y mi casa. Josué era un joven. Dice que tenía más o menos 120 años. Hoy en día, ¿ustedes conocen un anciano de 120 años? Póngale un anciano de 90 años, ¿cómo está? Él tenía 120 años. Y todavía dio un discurso a Israel, despidiéndose, porque él tenía que partir con Dios, y les dice: si ustedes quieren servir a los dioses que sirvieron sus antepasados, o si quieren servir a los dioses que están del otro lado del río, sírvanlos.
pero mi casa y yo, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. Ya tenía bisnietos. Sus hijos ya eran abuelos también, ya eran viejitos. Pero todavía él tenía la visión de lo que es ser un padre. Con un hijo nunca terminas. Aunque yo ya esté anciano, esté casi muerto, yo tengo que, esa es mi mayor petición delante de Dios. Hace tiempo estaba viendo a un ancianito de 90 y tantos años en una cama de un hospital muriéndose, y sus nietos alrededor y sus hijos, y él antes de morir estaba cantando cuán grande es Él. Mi corazón entona una canción, cuán grande es Él, y así murió de pie. Nunca dejamos de ser influencia, tanto el padre como la madre, para nuestros hijos, jamás. Hasta en el último momento tenemos que dar ese ejemplo. Somos una influencia para nuestros hijos. Se los vuelvo a reiterar. La mujer sabia, ¿qué hace? Construye su casa. Mas la necia, con sus manos la tira. Usted decide cuál es, hermano. Si es necia o si ya es sabia. Cierren sus ojos. Amado Padre, gracias te damos por este tiempo. Yo sé, Señor, que